Muy buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Esta clase es para Fe y Mundo Contemporáneo. Es simplemente un repaso sobre el cristianismo. Es la clase del día lunes 1 de noviembre. Sí, así es. Quedó grabada, pues por motivos que les comenté. Tuve que ir a vacunarme a los Estados Unidos. ¿Cómo van? ¿Cómo van en su proyecto? Espero que muy bien. Vamos a empezar. Es un breve, no quiero que pase más de 20 minutos. La idea es que terminando, ustedes se pueden poner a hacer la tarea que corresponde esta semana y además le dediquen tiempo a su proyecto. Le explico al final. Esta primera parte tiene que ver con el cristianismo, con la segunda religión monoteísta en orden de aparición. Primero tenemos las que siguen existiendo: el judaísmo, cristianismo e islam. Como bien sabemos, el cristianismo viene directamente del judaísmo. Jesús de Nazaret y todos, su primer grupo de discípulos, eran judíos, eran gente nacida en Judea que practicaban la religión judía, que creían en Yahvé. Distinto un poquito a perdonen, como les mencionaba, contrariamente a Abraham o a los primeros padres de los judíos, los patriarcas, esta última generación, los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, todos ellos ya eran monoteístas, solo creían en un solo Dios, ¿no? Así que el contacto con este profeta, con este rabí llamado Jesús de Nazaret, pues fue realmente impactante. En primer lugar, Jesús como personaje histórico, les mandaré un video para que lo puedan ver, existió. Hay diversas fuentes, los evangelios, pero bueno, son directamente de ellos, ¿no? Si quieres ponerte un plan escéptico o crítico, pues te das cuenta de que un libro escrito por el seguidor o por el discípulo de alguien, de tu maestro, del propio maestro, pues tiene un poquito menos de peso, pero hay historiadores romanos, un judío romano llamado Flavio Josefo, que habla sobre Jesucristo, y Plinio el Joven. Estos dos autores hablan de Cristo, de la existencia real histórica de Cristo. No hay duda alguna de que existió el personaje. Las raíces del cristianismo son inicialmente judías. En Judea, en esa pequeña provincia romana perdida ahí en el desierto, comienza a extenderse. ¿Con quién se extendió? Con la gente pobre, la gente que necesitaba un mensaje especial. Posteriormente, la fe se extendió a los griegos, a la gente griega, ciudadanía griega de lengua griega, mediante comerciantes. De ahí llegó a los romanos a las clases más bajas, concretamente al ejército. Del ejército comenzó a surgir el cristianismo. Por último, bueno, después de un proceso de cerca de 350 años el cristianismo, un poquito menos, 320, el cristianismo logra que se proclame gracias a Constantino, ya estamos hablando en Roma, de la libertad de religión, y poco tiempo después su hijo Teodosio decreta el cristianismo como la única religión o la religión oficial del Imperio Romano. Fueron muy poquitos años, cerca de 380 años, 360, en la que el cristianismo fue ganando poco a poco adeptos hasta llegar a lo más alto, ¿no? Que era pues imagínense que, suponiendo el presidente de los Estados Unidos era pagano o adoraba a los dioses romanos y de repente comienza a creer en Cristo, ¿no? Es llegar a la cumbre de esa época, llegar al emperador romano. Es un poquito de la historia del cristianismo. Podemos hablar de si Jesús fundó una religión como tal. Seguramente los cristianos dirían que sí, ¿no? Sí tiene expresiones Cristo en el Evangelio, en los libros que él vivió. El Evangelio son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que hablan sobre la vida de Cristo. Evangelio significa la buena nueva. Pedro, Marcos, Lucas y Juan. Estos 3 autores, discípulos más o menos cercanos a él,
en el tiempo, recogen sus palabras, en algunos casos, y de cierta manera sí habla Cristo de una especie de iglesia, de predicar, de hablar en nombre de él. Entonces sí podemos considerar que haya fundado una religión o una iglesia. Tal vez no al nivel institucionalizado que ahora existe, o fue un desarrollo humano, pero sí de alguna forma la proclamación. Tengan en cuenta que el cristianismo es una religión universalista, no está limitada a la religión o a la raza judía, ni a los blancos, ni a los morenos, ni a nada. Está abierta a todos, hombres y mujeres. Esa es la razón por la cual se ha logrado extender, igual que el Islam. Y como les decía en la clase pasada, el judaísmo, no al contrario. El judaísmo es una fe regional y tribal, basada en la sangre. Al cristianismo no le importa tanto o no tiene tanto problema con eso. Al contrario, dentro de sus mensajes es vayan y proclamen el evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas. Por lo tanto, consideramos al cristianismo, 1, monoteísta, 2, como una religión universalista, no basada en los lazos de sangre, sino en la fe en una persona. Vamos ahorita a entrar a la doctrina y luego vemos un poquito de su extensión. Número 2. El cristianismo se considera una religión monoteísta que cree en un solo Dios. Dentro de su desarrollo teológico, la teología es la ciencia que estudia a Dios, racional, bueno, lo más racional posible, ¿no? Mencionan una cosa interesante. Mencionan que sí, Dios es uno, porque como les mencionaba con el judaísmo un poquito, el tema de que si son dos dioses ya no hay una perfecta unidad, esa unidad de alguna forma, perfección y poder. Cuando ya son dos, se tiene que repartir el poder. Por lo tanto, lo lógico es que Dios sea uno. Eso trata de respetarlo el cristianismo, pero cuando habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no habla de que sean tres dioses que compartan el poder, sino que es un solo Dios con tres personas o tres máscaras distintas. La palabra más persona viene del griego, que significaba máscara. En el teatro, cuando actuaban, se ponían máscaras, y esa máscara tenía como una boquita así, pero funcionaba como micrófono, ¿no? En aquella época. Ayudaba a proyectar el papel y la voz en concreto. Pues de alguna forma el término persona significa algo, una forma de proyectarse ante el mundo. Y se podría decir, aunque de una forma poco herética, herejes son los que disienten de la doctrina, que están en contra o no están de acuerdo con cierta doctrina, pero que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son distintas formas de presentarse a la humanidad, ¿no? Pero los cristianos dicen que existen las tres personas netamente distintas, sin embargo siguen siendo solo. Esas son disquisiciones teológicas. La historia considera al cristianismo como una religión monoteísta. Mencionamos monoteísta, creencia en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hay que creer para ser cristianos? Creer que Jesucristo es Dios e Hijo de Dios, que redimió a los hombres del pecado original y que les dará el cielo. Creer que Dios es uno y trino. Básicamente ese es el credo cristiano. Si crees en eso, te puedes considerar cristiano. Pasamos a la religión universalista, religión que en sus inicios o siempre ha buscado la paz o el amor, poner una mejilla cuando te pegan poner la otra cuando te pegan en una y demás, pero como les explicaba, es normal o es bastante común, no normal, común. Cuando una religión comienza a tener el control social y político, comienza a imponerse y ese mensaje de amor y demás se diluye. Es lo que le pasó. En sus 400 años era el amor, existían los mártires, se dejaban morir por mostrar el cariño. Pero 500 años después, cuando ya controlaban de forma política y religiosa Europa, pues no era tan fácil eso del amor y a los que sienten los herejes, pues no se les trataba con tanto amor cristiano. Entonces, es un tema común, es un tema que está ahí en la historia del cristianismo. Bueno, pasamos un poquito a la división, no quiero alargarme más. La división del cristianismo. Ustedes han escuchado hablar de evangélicos, protestantes, los católicos y demás. Bueno, les voy a contar un poco la historia. En el cristianismo siempre ha habido grupos que se han separado, ¿no? Comenzaba una rama y surgía alguien que no estaba de acuerdo de una cosa y otra. En los primeros 300, 400 años hubo varias separaciones.
los llamados nestorianos, evidentemente su fundador, el que los guió era un tal Nestorio, los monofisitas, que creían que Cristo solo tenía una naturaleza, cuando en realidad tiene dos, los pelagianos, que hacían más énfasis en la voluntad que en la gracia de Dios, y así. Ha habido un montón de grupos que se han ido separando del tronco histórico que conocemos común, ¿no? Que más o menos tiene que ver con la Iglesia Católica. Católico es un término que se inventó, creo que en el siglo IV, no es tan viejo, y significa universal, un cristiano universal, que comparte la creencia de todos los cristianos y que está abierto a todo el mundo. Eso significa católico. Católicos significa universal. Bueno, esa rama, esa primera gran tronco del cristianismo, estuvo prácticamente intacto o en un gran número, en un tronco todavía unido, hasta cerca del año 700-800, que comienza un pleito con, les pongo en contexto, de Jerusalén, donde Pedro, el primer obispo, la persona que Cristo lo consideró como piedra, se va a Roma, y de ahí Roma comienza a tomar poder, ¿no? Si bien Cristo murió en Tierra Santa y demás, pues el sucesor, el que tenía un poquito el poder y los manejes, se fue a Roma. De esa manera o por esa razón, el poder de la Iglesia Católica se encuentra en Roma, porque ahí murió Pedro, también Pablo. Comienza pues muy cerquita, el papa del emperador romano. Pero en Constantinopla, el otro obispo, porque posteriormente Constantino mueve la capital a Bizancio, la renombra Constantinopla, comienza a tomar poder ese otro lugar. Hay diferencias culturales, sociales y políticas. En Roma se habla latín, en Bizancio se habla griego, los romanos tienen una mentalidad, los bizantinos otra. Comienza a separarse un poquito. Finalmente, el paso que da para enfriarse las relaciones son temas teológicos, que hasta el año 1000 comienzan las fricciones, pero no había una separación real. Hasta el año 1042 se da la primera gran separación real, y que es el cristianismo católico del cristianismo ortodoxo. Es la segunda gran rama del cristianismo, los ortodoxos. Suelen ser de cultura griega, gente que habla griego, que tiene raíces históricas procedentes de Bizancio, del griego. Los rusos en general, la gente nacida en Rusia es rusa ortodoxa, forma parte de la iglesia rusa ortodoxa, porque hablan ruso, no hablan griego, pero su herencia viene a través de Grecia. La gente de Bulgaria, la gente de Grecia concretamente, la gente de Ucrania, son gente que pertenece a la iglesia ortodoxa rusa. La iglesia ortodoxa, perdón, de diversos países, Bulgaria, Rusia, Grecia. Ellos no tienen un papa común, sino que cada región, cada país tiene su propio papa. Ese fue el segundo gran grupo, sigue separado hasta la actualidad de la Iglesia Católica. Son muy parecidos, si tú vas a una misa rusa, es muy parecido a una misa católica. Cambian poquitas cosas, el idioma, pero la estructura es básicamente la misma, los sacramentos, el matrimonio, la veneración de los santos. Prosigue esta separación. El grupo grueso pues era el catolicismo occidental o latino, toda Europa occidental, y posteriormente cuando se conquista, se conoce América, pues toda América. Y por otro lado, pues el cristianismo ortodoxo, con Rusia y Rusia. Con Martín Lutero, en el año 1521, será la tercera gran separación. Hablamos del cristianismo católico, que se llamaba cristianismo, a veces no hacía diferencia, cristianismo de Occidente o cristianismo latino. No había necesidad de hacer esa diferenciación, porque prácticamente el cristianismo oriental no existía, no existía para los latinos. O sea, los conocían, pero no era necesario, porque no había griegos en Francia, no había griegos en Italia, no había griegos en España, no había necesidad. Los únicos cristianos ahí, cuando se hablaba de cristianismo, era de toda Europa unida bajo el cristianismo católico, ¿no? Que ahora conocemos como católico. Bueno, en el año 1500 surge la tercera gran separación, iniciada por Martín Lutero, que da origen a la Reforma Protestante. Protestante porque protestaron en un congreso. Martín Lutero está en desacuerdo con el Papa de Roma. Finalmente siempre hay un problema con la autoridad de Roma. Se separa, dando lugar a la Reforma Protestante. En ese mismo momento, o por esos años, diversos grupos, sobre todo en
una parte de Alemania, una parte en Suiza, los reformadores suizos, Zwinglio, Calvino, ya habían existido un poquito en Praga los husitas, seguidores de Juan Hus. Inglaterra se separa del poder de Roma y funda la iglesia anglicana, el rey Enrique VIII, y comienzan a surgir muchos grupos que se les englobó como protestantes o luteranos, finalmente separados de Roma, ¿no? Ese es el tercer gran grupo, donde afecta el norte de Europa. El norte de Europa quedó siendo protestante y el sur de Europa, España, Francia, Italia, Portugal, terminó siendo católico. Esa fue la división política y algunas diferencias. Bueno, la Iglesia de Roma tiene un catecismo, que es la elaboración de su doctrina a lo largo del tiempo, basada evidentemente en la Biblia, pero con comentarios de pensadores, teólogos a lo largo de la historia, ¿no? Que ayudan a entender un poquito. Tienen además de eso, bueno, una serie de prácticas, de ritos, además de la Trinidad, creen en Cristo y demás, creen en los sacramentos, en los 7 sacramentos. Los protestantes creen en alrededor de 4 sacramentos, ¿no? No tienen la confesión, no tienen la unción de los enfermos y no recuerdo cuál otro. Tienen el bautismo, algo parecido a la comunión, tienen algún tipo de sacerdocio y la confirmación creo que no existe. Bueno, tienen 3 sacramentos de los 7. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Pero finalmente el núcleo que es que era en Cristo, que es Hijo de Dios, lo comparten tanto católicos como ortodoxos y protestantes. Bueno, eso es un poco de historia. En cuanto a los grupos, cuando se habla de evangélicos, cuando se habla de pentecostales, cuando se habla de luteranos y se les llama cristianos, es porque en nuestro país y en los países de habla española, portuguesa, ha sido necesario separarlos, ¿no? Hacer entender los mismos cristianos protestantes se hacen llamar así porque se consideran seguidores de Cristo únicamente, no de un papa, no de un obispo, no de nada. Entonces, hacen énfasis en ese nombre, pero en realidad católicos, ortodoxos y protestantes son cristianos. Una forma de explicarlo es: cristiano es el nombre y luego católico es el apellido. Es lo que te separa, pero finalmente hay algo común. Cristiano es el nombre, protestante es el apellido, o evangélico, o cuáquero, o no sé, baptista, anabaptista, metodista, cualquier grupo religioso, finalmente puede considerarse cristiano si cree que Cristo es hijo de Dios, es Dios también, y vino a salvarte de tus pecados. Para que lo entiendan, ¿no? También en sociología, en historia, al hablar de cristianismo, del concepto es todo el creyente de Cristo, ¿no? Y vienen englobados los católicos de Roma, los protestantes de Estados Unidos, los ortodoxos de Rusia. Eso es considerar el cristianismo cuando se habla en números. Les mencionaba que el cristianismo es la religión mayoritaria en el mundo. En total, los católicos son solo 1.100 millones de esos cristianos. Y el cristianismo es cerca de 2.000 millones, 2.500 millones de personas. Esto ya tiene considerado al catolicismo, que es el grupo más grande, luego la ortodoxia y luego el cristianismo protestante, ¿no? Aquí les decía, ¿no? Metodistas, bautistas, episcopalianos, anglicanos, pentecostales, cualquier otro grupo de ese tipo que no está ligado a Roma, pero finalmente creen en Cristo. Estados Unidos es un paradigma de eso, la libertad religiosa y concretamente el cristianismo, que son las iglesias que ¿conocen ustedes algún grupo de ese tipo? ¿Algún grupo cristiano que se hace llamar cristiano? De alguna otra denominación que no sea católica ni ortodoxa. Bueno, es una pregunta. Eso es en síntesis lo que pueda mencionarles rápidamente del cristianismo. Seguramente ustedes habrán sido bautizados en la fe cristiana, ¿no? Católica o alguna otra denominación. Lo importante es que conozcan la historia. Para mí se me hace muy interesante porque de alguna manera configuró, queramos o no, la forma en que pensamos, que vemos el mundo, que tratamos. La universidad, el modelo universitario, tal vez no el moderno, pero sí las raíces están en Europa, en el cristianismo. Parte del derecho actual, pues de alguna forma cristianizó el derecho a la filosofía, los actos de caridad organizados, que no es necesario ser creyente para hacerlos, pero la Iglesia Católica, las iglesias protestantes se encargan mucho de eso, ¿no? En África, en América Latina y demás.
También evidentemente pues han sido signos de discordia, han sido promotores de discordia mediante las guerras de religión, la Inquisición y todo esto, pues como cualquier estructura humana, ¿no? Ha dado pros y ha tenido contras a lo largo de la historia. El arte, la poesía, la literatura, pues gran parte es cristiana. Hay gente que dice, creo que nuestros grandes ateos, Harris o Hitchens, que es necesario leer la Biblia. Tú no puedes ir a quemar una Biblia, o seas o no creyente, odies o no a la iglesia, odies o no a Dios. ¿Por qué? Porque este mundo no se podría entender sin el cristianismo, ¿no? Sin nuestro mundo, sin la Biblia, sin la inspiración de la Biblia. Entonces, como medio de cultura general, de conocimiento y de disfrutar, vale la pena leer la Biblia, ¿no? Conocerla al menos, haberlo leído alguna vez. Les digo, por cultura general, independientemente de que creas o no. ¿Qué piensan ustedes del cristianismo? No entramos al tema de si es la religión, la única religión inspirada por Dios o no. No entramos en ese tema. Nos quedamos más bien en los aspectos sociológicos. ¿Cuánto ha ayudado al mundo? ¿Cuánto no ha ayudado? Un tópico general es decir que la religión es violenta en sí, ¿no? No sé si lo sea per se, no lo creo. Sin embargo, creo que hay ciertas tendencias que se van manifestando una y otra vez, que en algunos momentos no se dan. Pero no creo que la religión per se sea un motivo de separación, al contrario, para muchos es de unión. Sin embargo, sí hay que analizar que los monoteísmos, particularmente los monoteísmos universalistas, como el cristianismo y el islam, son muy dados a cuando tienen el poder imponer, ¿no? Hacerte del control de la... Y no lo sé, tal vez todos los monoteísmos si hubiera un monoteísmo llamado el dartinismo, también sería, si se hubiera convertido en la religión mayoritaria, se hubiera transformado de esa manera. Interesante reflexión. Bueno, la tarea para el día de hoy, la explico de una vez, es agárrense un tema interesante del cristianismo, ¿no? Agárrense, si quieren, una leyenda negra, las cruzadas, las guerras de religión, Cristo, personaje histórico o mentira, la Biblia está escrita por los hombres o por Dios, cualquier tema que tenga que ver con el cristianismo, ¿no? Hay muchos. Les había mencionado entre los temas de investigación, pues están también temas candentes del estilo la pederastia en la Iglesia Católica o en el cristianismo, los dogmas, creer o no creer, qué tan científico o no científico, o sea, cuántos científicos han sido creyentes cristianos, cuántos no. En fin, pueden tomar cualquier tema, un tema que puedan estudiar un poquito a fondo y analizar. Si tú ya tienes uno de esos temas, adelante, simplemente transfórmalo en un resumen o transfórmalo en una síntesis de lo que estás haciendo. Pero si no, ahí tenemos varios ejemplos del cristianismo. Un grupo en general puede ser el católico, puede ser el protestante, o puede ser los evangélicos, o la iglesia anglicana. Algún tema que a ti te llegue a interesar, escógelo para investigar y escribir una investigación, un ensayo, puede ser en forma de ensayo de investigación directa sobre esa religión, ¿no? O sobre ese tópico concreto del cristianismo. Es muy amplio, es muy, muy amplio. Ustedes pueden escoger el tema. Lo importante es que les llame la atención. Ojeen un poquito, vean en internet, iglesia católica, iglesia protestante, no sé. A veces es muy, por ejemplo, o sea, voy a poner un tema morboso, ¿no? Pero los suicidios masivos que tienen que ver con el cristianismo, ¿no? Muy común en Estados Unidos, que estaban esperando la llegada de Cristo y se suicida toda la comunidad, ¿no? Son temas, pueden tener escogerlo, ¿no? No digo que no. Que sea un tema interesante en torno al cristianismo, radicalismo o qué sé yo, ustedes pueden escoger. Bueno, sería todo de mi parte. Entonces queda hacer esta tarea, hacer los cuestionarios y seguir avanzando en su proyecto. Sigan avanzando, investigando, avanzando, investigando. Muchas gracias por todo. Les deseo excelente inicio de semana. Nos veríamos el miércoles. Les seguiré mandando indicaciones. Cuídense mucho.